Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas, darles la bienvenida a este espacio de Matices a través de sinmagradio.org. Saludo con muchísimo gusto a quienes nos escuchan a través de Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Muchísimas gracias por estar en esta transmisión. Muchas gracias a Erika Granados y a Joana de la Cruz que están en esta ocasión aquí compartiendo micrófonos. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué andan haciendo? Cuéntenos sus cosas. Encantada de estar aquí con ustedes, chicas, de que ustedes estén con nosotras también, a todo nuestro auditorio. Y pues nada, vamos a comenzar porque tenemos muchas cosas importantes para compartirles. Hola chicas, auditorio que nos está escuchando, pues siempre es un gusto de verdad este espacio, compartirlo con ustedes, el poder hablar de estos temas feministas que pues de cierta manera siempre nos deben de interesar a todas las mujeres y pues la información que se va dando durante las semanas, los meses y demás, tenemos muchísima información que alguna muy relevante para las mujeres y pues sobre todo la defensa de nuestros derechos. Matices. Pues fíjense que el 15 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente al determinar que ningún juez del país pueda disminuir la condena de un sentenciado por feminicidio, alegando sus derechos a la reinserción social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el fallo de un tribunal que avaló reducir a 42 años y medio la pena máxima de 50 años de prisión que se le había impuesto a Diego Uric Mañón por cometer de manera brutal el feminicidio de la maestra Jessica González Villaseñor, de tan solo 20 años de edad. Esto sucedió en 2020. El caso llegó a la Corte en junio del año pasado bajo el expediente de amparo directo en revisión 4872 diagonal 2024, promovido por la familia de Jessica, a quien su entonces pareja, Diego Uric, de 18 años de edad, la privó de la vida un 21 de septiembre del 2020 en Morelia, Michoacán, y que abandonó su cuerpo en un paraje boscoso y despoblado. En este recurso impugnaron la decisión de la Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, que fue quien redujo la sentencia del feminicida de 50 a 42 años y 6 meses de cárcel, la cual fue confirmada después por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del 11º Circuito. Fue hasta este 15 de octubre que la ministra Loreta Ortiz, después de un año, lo trajo a discusión de la Corte y fue aprobado por unanimidad porque los ministros coincidieron que hubo errores en la forma en la que se determinó la sanción, por lo cual con esta votación se determina y establece que es un criterio obligatorio para todos los jueces y magistrados del país. La ministra Loreta Ortiz explicó que no se puede utilizar el recurso de la reinserción social para poder disminuir ninguna sentencia. Escuchemos. Por tales razones se determina que la reinserción social no es un factor que las y los juzgadores deben atender a efecto de individualizar la sanción penal, lo que incluye la determinación del grado de culpabilidad. Con base en lo anterior se estima erróneo que el tribunal colegiado avala que el derecho a la reinserción social se considera como un parámetro objetivo
para individualizar la pena de prisión impuesta. Además, la ministra Loreta publicó en sus redes sociales por qué había presentado este proyecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde menciona que fundamentó su proyecto en 4 aspectos. Primero, el derecho a la reinserción social busca que la persona sentenciada tenga herramientas para su desarrollo dentro de prisión, no para reducir su sentencia. Número 2, al individualizar una pena, la persona juzgadora debe valorar la gravedad del delito y el grado de culpabilidad, no las cualidades personales ni un supuesto potencial de cambio. Número 3, los derechos de las víctimas a la verdad exigen que las sentencias sean congruentes y proporcionales con la gravedad del hecho. Número 4, en un delito de feminicidio, el análisis debe considerar el contexto de violencia y discriminación estructural contra las mujeres. Por ello, pues se concluyó que el tribunal colegiado actuó incorrectamente al usar la reinserción social como argumento para disminuir la pena. ¿Cómo fue que se resolvió? Pues el Pleno coincidió con el proyecto de la ministra y decidieron revocar la sentencia del tribunal colegiado y conceder el amparo a los familiares de la víctima, ordenando dictar una nueva resolución conforme a los lineamientos que ya establecieron. Y pues ella también dice que por qué es importante, pues porque esta decisión fortalece el entendimiento del derecho a la reinserción social, precisando cuándo y cómo debe garantizarse. Reafirma que este derecho no puede usarse para reducir la responsabilidad penal de quienes cometen delitos graves, especialmente feminicidios que reflejan la violencia y desigualdad estructural que enfrentan las mujeres. La justicia penal debe garantizar que los delitos no queden impunes y que las víctimas y sus familias reciban una respuesta efectiva, proporcional y congruente. Los ministros votaron de manera unánime por este proyecto y pues bueno, una de las que estuvieron ahí presentes y hablando fue la ministra Yasmina Esquivel, que pues también mencionó que pues los feminicidios deben ser castigados y que no se puede utilizar esta parte de la reinserción social para disminuir la pena del agresor. Escuchemos. Tenemos la obligación moral y jurídica de honrar la memoria de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio y para lograrlo, lo primero que debemos hacer es garantizar que estos crímenes no queden impunes. Lamentablemente es un asunto que por su gravedad adquiere una relevancia nacional. Se trata por una parte de hechos atroces que concluyeron en un feminicidio. El hoy sentenciado asesinó con crueldad y violencia sexual a una joven mujer de 21 años. En la primera instancia fue sentenciado, entre otras, a una pena de 50 años, que era la pena máxima. Sin embargo, en la apelación se redujo la duración de la pena a 42 años y 6 meses de prisión. Equivocaron su criterio, pues el principio de reinserción social no tiene los alcances para servir de elemento para determinar el grado de culpabilidad de una persona imputada. El Tribunal de Apelación y el colegiado fallaron su deber de impartir con perspectiva de género, impartir justicia a la mujer, pues de alguna manera en estas instancias jurisdiccionales se consideró que la juventud del inculpado debía ser ponderada al momento de imponer la pena de la sanción a fin de no frustrar su plan de vida del sentenciado por el delito de feminicidio. Nuestras sentencias no solo deben resolver casos o expedientes, también deben ser testimonio de la posición en la que viven las mujeres en este país, en esta región, en este mundo. Pues sin lugar a dudas es un gran precedente que ayuda y blinda el acceso a la justicia para estas familias que son víctimas indirectas del feminicidio y me parece que es una tontería que hayan utilizado el término de reinserción social para decir que este tipo merecía una oportunidad porque se le iba a acabar su vida con estos 50 años de prisión cuando es un agresor, un violentador, un asesino, un feminicida que obviamente no pensó que él terminó con la vida de esta chica valiéndole queso, ¿no? Y que ahora él está preocupado porque, pues, ¿qué va a hacer de su vida, no? Entonces, nefasto lo que hicieron en Michoacán. Afortunadamente se pudo, pues, revocar
este cambio de sentencia y pues esperemos que ya con este blindaje que se le está dando a las leyes, pues no nos vuelva a suceder, ¿no? Porque nada más nos descuidamos tantito y bueno, quieren cambiar otra vez las leyes para que nos puedan dar en la torre nuevamente. ¿Cómo ven? Bueno, finalmente con la decisión de la Suprema Corte se blinda, como bien mencionabas, no solo el caso de esta chica en Michoacán, sino se blindan las sentencias ya establecidas en caso de feminicidio de otras mujeres, porque se establece la prohibición de reducción de penas, de tal manera que de algo malo se logró sacar algo bueno, ¿no? Qué oportuno por parte de los familiares de esta chica el llevar el caso a análisis hasta la Suprema Corte. Supongo que hay otros casos, no sobre el mismo tema, pero que no tienen el tino de hacerlo y es donde viene pues las dificultades para alcanzar la justicia, que es lo que se busca, ¿no? Finalmente, en estos casos de feminicidio, pues por más pequeña o grande que pueda ser la pena, la justicia en realidad no llega, es una especie de consuelo que 48 años o 50 años, pues puede ser satisfactorio comparado con 13 años, por decirlo, ¿no? Eh, sí se busca que sea la pena máxima porque es una especie es lo máximo que a lo que puedo aspirar en materia de justicia, que detuvieron al culpable y que le dieron la pena máxima. Es como una especie de consuelo, insisto. Entonces, ojalá que pues no se presente un intento de sabotear la justicia para las mujeres en próximas ocasiones, porque se puede leer que van a ocurrir situaciones de este tipo donde la Suprema Corte puede intervenir de forma positiva, porque pudo haber ocurrido al contrario, ¿no? Que apelaran por la vida del sujeto. Matices. El pasado 18 de octubre, cerca de las 10 de la mañana, detuvieron al sargento segundo Jair Manuel N. por el feminicidio de Stephanie Carmona Rojas, una soldado de 19 años de edad que asesinaron en las instalaciones de la Guardia Nacional en Acapulco, Guerrero, y que se intentó pasar por un accidente en una prueba de tiro. Yair N. fue detenido en Llano Largo, en el mismo puerto de Acapulco, después de que se fugara cuando le dio 2 disparos en la cabeza a Stephanie el 14 de octubre. Al detenido se le trasladó a la primera región militar en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Ni la Fiscalía de Guerrero, ni la de Puebla, ni la propia Sedena han emitido algún comunicado para informar sobre la aprehensión de este agresor Yair N. María Fernanda Carmona, madre de Stephanie, viajó de Puebla a Acapulco después de que le dijeran que su hija había fallecido en un accidente. Al llegar, reconoce el cuerpo y exigió que se investigara el caso con perspectiva de género y sin encubrimiento institucional, sobre todo porque ella vio las heridas que tenía su hija. Por lo pronto, el cuerpo de Stephanie fue llevado a Puebla, al pueblo de Ajalpan, en donde fue sepultada en el Panteón Municipal entre consignas de justicia para Stephanie. Escuchemos. Justicia, 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 justicia. Stephanie Carmona se incorporó a la Guardia Nacional y fue en el mes de abril cuando la trasladaron a Acapulco, al 51º Batallón. A ella le gustaba su trabajo y se fue ilusionada. Regresó a Puebla un 10 de mayo para sorprender a su mamá. En septiembre regresó nuevamente para convivir con su familia. Y el próximo 7 de diciembre cumpliría 20 años y ya estaban organizándose para celebrarle pues el cumpleaños número 20, pero pues lamentablemente ya no podrán festejar su vida.
Stephanie había denunciado que sufría acoso. Algunas de sus compañeras lo constataron, demostrándolo con varias conversaciones que pues mostraron estos mensajes, que se leen frases como: me ha robado mucho tiempo, momentos con mi familia que jamás recuperaré, el trabajo. Me han humillado, gritado, madreado, hasta acosado y aquí sigo. También confesaba que a pesar de las agresiones continuaba porque su trabajo representaba su sueño, aunque pues llevaba meses sin poder salir del cuartel. También mencionó: así son de perros. Yo hice un parte y ni así. Es una de las conversaciones en donde se refería que ella había denunciado el acoso, pero que pues no había tenido ninguna respuesta. A pesar de que Stephanie denunció acoso sexual y laboral, no se abrió ninguna carpeta de investigación interna, obviamente. Inclusive fue amenazada con ser enjuiciada si ella seguía con las denuncias. Su madre corroboró el acoso al que sometían a su hija Stephanie. Escuchemos. De la soldado de la Guardia Nacional, Stephanie Carmona Rojas. Yo soy la madre de la que era soldado de la Guardia. Solamente venimos a pedir justicia, justicia para Fanny, porque ella levantó la voz del acoso que se vivía dentro de ella. Y me lo dijo a mí, como madre me dijo que ella recibió acoso por parte del sargento Jair Manuel, porque ella me lo dijo así, me lo expresó. Entonces pedimos justicia, justicia para Fanny y que no haya más Fannys adentro de la institución de la Guardia Nacional. Porque a mi hija, por no dejarse callar, me la callaron. De igual manera, el municipio de Ajalpan, Puebla, sacó un comunicado. El gobierno municipal de Ajalpan expresa su profunda consternación ante el lamentable hecho ocurrido en contra de la joven Stephanie Carmona Rojas dentro de las instalaciones del 51º Batallón de la Guardia Nacional de Acapulco. Como autoridad municipal exigimos justicia y solicitamos a las instancias correspondientes llevar a cabo una investigación exhaustiva, transparente y con estricto apego a la ley para que él o los responsables de este acto no queden impunes. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad, la justicia y la dignidad de todas las mujeres y manifestamos nuestra total disposición y acompañamiento a los familiares de la víctima y con toda la sociedad que hoy clama por verdad y justicia. Gobierno Municipal de Ajalpan. Pues las investigaciones continúan y aún no se brinda pues información clara de qué le sucedió a Stephanie. De acuerdo con cifras documentadas por Intersecta, las mujeres corren un mayor riesgo de sufrir violencia sexual durante detenciones realizadas por fuerzas de seguridad, mientras que el riesgo de violación sexual es de 5% cuando las detenciones es llevada a cabo por policías municipales, aumenta a 12% cuando interviene el ejército y llega hasta 19% en detenciones realizadas por la Marina. Además, mientras que el 8% de los hombres detenidos por personal militar reportó haber sufrido acoso sexual, tocamientos indebidos, intentos de violación u otras agresiones sexuales, en el caso de las mujeres esta cifra se eleva a 28.8%, datos que evidencian que la violencia sexual se utiliza como un mecanismo de tortura y control. Es decir, estas cifras que les estoy explicando o que les estoy dando nos muestran una realidad. Estos hombres que supuestamente están para cuidar a la sociedad nos violentan cuando tienen la oportunidad. No hay cifras reales en los pues, acuartelamientos porque no escuchan a las mujeres que son violentadas, ¿no? Como lo mencionaba con Stephanie, ella intentó denunciar el acoso que estaba viviendo y simplemente la quisieron callar y finalmente pues terminaron con su vida. Para estas instituciones, pues es muy normal la violencia y el machismo que pues ejercen y por lo mismo, pues no se ven reflejadas estas denuncias, ¿no? Porque pues no pueden levantar la voz las mujeres, inclusive pues son intimidadas, como lo mencioné en el caso de Stephanie. Estas cifras se las daba a conocer porque imagínense si una persona que está pues viviendo, ¿no? No sé, alguna detención que puede ser arbitraria o no, y que llega un tipo de estos, cualquier tipo de policía,
pero que están acostumbrados a ejercer la violencia contra las mujeres, como es la tortura, la violación, como estos mecanismos de control. Ahora imagínense lo que sucede a puerta cerrada en estos, pues sí, famosos, pues se les llama, como cuando los están preparando para hacerlos, pues sí, para darles una debida capacitación, en donde los tienen ahí por meses, 6 meses, un año, para que puedan aprender todo lo que deberían de saber. Pero la realidad es que utilizan este tipo de situaciones para violentar a las mujeres, para agredir igualmente a los hombres y pues llegan estas situaciones como lo sucedido con Stephanie. ¿Cómo ven? Las instituciones militarizadas son históricamente reconocidas como los lugares más misóginos que existen en el país y en el mundo, ¿no? Es por eso que las feministas estamos en contra de las instituciones militarizadas y por lo tanto también en contra de la militarización de la Guardia Nacional y de las calles en general en nuestro país, ¿no? Las estadísticas que muestras solamente son un pequeño paneo, digamos, de lo que viven las mujeres que se meten a este tipo de instituciones. El que se haya abierto el ejército para la entrada y la preparación de las jóvenes no significa que se modificaron las prácticas que ahí se realizan, sino al contrario, ahora tienen víctimas más cercanas para poder ejercer violencia, porque lamentablemente una de las técnicas principales es que les enseñan a ponerse por encima de cualquier cosa porque ellos siempre van a tener la razón. Y si bien es cierto, hemos visto, por ejemplo, integrantes de Guardia Nacional o del Ejército en labores de limpieza en donde han ocurrido desgracias como estas últimas lluvias torrenciales que dejaron daños terribles en al menos 5 estados del país. O sea, esa es parte de una función de lo que hacen los del ejército y que están capacitados para ello. Pero al mismo tiempo, cuando realizan esto, algunos abusan de las mujeres que encuentran en comunidades que están incomunicadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos perder de vista este tipo de situaciones. A mí me preocupa mucho que esta chica en particular, el caso que mencionas en particular, no es una cosa que se haya inventado, que de repente salió, sino como en todos los casos de violencia, fue en aumento. Y ella hizo uso de las instituciones supuestamente destinadas para que no se den este tipo de cosas y denunció, pero las autoridades hicieron caso omiso, llevando hacia lo que no se quiere, que es la muerte de mujeres en manos de organismos propiamente de elementos de seguridad, ¿no? Fíjate que es algo también terriblemente lamentable porque estas personas se sienten y tienen el poder. Entonces, hasta cierto punto no saben delimitar entre qué es lo que tienes que hacer, que está, por ejemplo, Stephanie, ¿no? Que estaba entrenando, que estaba haciendo y hay como que determinadas actividades que tiene que realizar. Pero la persona de un rango mayor que ella o dos o tres rangos, no sé, se siente con el poder de que ella tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo. Y entonces, por eso el acoso y fue incrementando hasta que finalmente, como lo han comentado, terminó con su vida y la verdad es que son cosas que no se deben permitir que sigan haciendo. Ella lo estuvo denunciando por dos partes y nadie le hizo caso. O sea, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué no le hacen caso? Es una chica que se fue con la ilusión de querer pertenecer y de querer ser y ya no, ya no va a ser. O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces, las mujeres que, y sean en donde sea, o sea, por ejemplo, ella estaba en Puebla y se fue a Guerrero, ¿no? Y eso es lo que te dicen, pero tú no sabes lo que pasa de las chicas que vienen, no sé, aquí a la Ciudad de México o que se mueven justo ella como a otros estados, o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, híjole, sí hay que poner muchísima atención ahí y hacerles caso realmente, ¿no? O sea, porque pues no es de que le pongan atención, igual y si le escucharon, pero fue como de, ah, sí, pobrecita, ¿no? Y no puede seguir sucediendo esto.
Es que lamentablemente las instituciones de ese tipo son mucho más machistas y misóginas, ¿no? Como lo mencionas, es obviamente el tener un rango más se siente no bueno. Estos tipos se sienten con el poder de manipular, de hacer lo que quieren con las personas que tienen a su alrededor y que obviamente son sus subordinados o subordinadas. Y no terminamos, ¿no? Como dice Ivonne, se les abrió esta posibilidad a las mujeres de que podamos participar, porque pues antes era muy raro que pues no sé, tan solo el servicio militar y demás, ¿no? Lo pudieras realizar. Este, y se les abre la puerta para que puedas formar parte de estas instituciones que pues obviamente se supone que están para que puedan cuidar a la gente, pero la realidad es que pues son escuelas y son lugares en los que la tortura, el bullying, la violencia como tal, sexual, psicológica, verbal y demás, está, pero, o sea, es realmente exagerada, ¿no? Digo, no sé, no recuerdo algunas anécdotas que me llegaron a contar que yo decía, ¿cómo es posible que traten así a estos, en ese entonces, pues a estos chicos, ¿no? Que están según preparándose para poder cuidar a las personas y que los traten como basura, ¿no? Entonces, pues todo eso obviamente les genera traumas bien canijos y se vuelven violentos. Entonces, cuando salen a las calles a hacer su trabajo, pues lo hacen de la peor manera, ¿no? De manera violenta, aprenden de los mejores, y salen a violentar. Entonces, pues creo que es más bien, pues que vean que el sistema no está funcionando, no está respondiendo y sobre todo que este caso sea como que, pues no sé, o sea, obviamente no es el primero, obviamente espero que sea el último, pero que sí sea algo que de verdad tomen en cuenta, sobre todo pues nuestros gobernantes y que le pongan un ojito de atención, sobre todo a estas instituciones que están encargadas según de protegernos y que nos violentan de una manera terrible. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. El director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, presentó en Palacio Nacional un nuevo proyecto con el que el fondo, en colaboración con gobiernos nacionales y provinciales de América Latina, va a entregar de forma gratuita 2.5 millones de libros en 14 países de Latinoamérica. El director del fondo ha definido este proyecto como la operación más grande a nivel universal de fomento a la lectura. Durante 2 años y medio, se trabajó tejiendo convenios con varios países de la región para precisamente lograr este trabajo y poder hacer la distribución de los ejemplares que se puedan tener. Y los libros van dirigidos a jóvenes de 15 a 30 años y el reparto va a comenzar el 17 de diciembre de forma simultánea en 200 puntos de Latinoamérica, entre ellos el Zócalo de la Ciudad de México, y también, por ejemplo, o sea, puntos importantes como la Plaza Central de La Plata en Argentina. Y bueno, se supone que el plan que se tiene es que termina en febrero. Esta colección se centra en autores de la segunda mitad a finales del siglo pasado. Y entre los 27 títulos elegidos, solo hay 7 escritos por mujeres.
La elección de los títulos fue realizada por el propio Paco Ignacio Taibo II, quien dice tener una gran expertise en el tema y saber exactamente los lineamientos de por qué elegir a estos autores. Vamos a encontrar entre estos 7 escritos de mujeres a Nona Fernández, que ella presenta un trabajo que se llama Space Invaders. Está también Piedad Bonet con Los privilegios del olvido. Alay de Fopa con Vientos de primavera, que esta obra de Alay de Fopa incluye un prólogo de Elena Poniatowska, pero Elena Poniatowska no está entre las autoras que pues forman parte de esta colección. También aparecen los cuentos de Guadalupe Dueñas y los de Adela Fernández, llamados Duermevelas y Canto Villano, de la poeta peruana Blanca Varela. Al ser cuestionado sobre el tema, es decir, por qué había tan poca producción realizada por mujeres, Taibo contestó lo siguiente. Porque si partimos de la cuota, dices, bueno, si un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo, por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria en mitad de Guanajuato, porque hay que castigarlos con ese libro de poesía. Muchas gracias. Pero vamos a hacer una colección de mujeres. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. Así es Paco Ignacio Taibo II, el director ejecutivo del Fondo de Cultura Económica. Y en verdad, yo me quedo pensando, ¿qué podríamos esperar de un tipo tan misógino que en algún momento ocupaba el doble sentido para poder hacerse el graciosito, para comunicarse con las personas, ya teniendo un puesto dentro del gobierno de pues esta nueva administración o lo que se conoce como la Cuarta Transformación, donde salía con sus frases tan vulgares como se las vamos a meter dobladas y no sé qué tantas cosas, ¿no? Hay poemarios y hay libros terriblemente misóginos, escritos por hombres que sin ningún problema son difundidos por parte de este Fondo de Cultura Económica. Ellos no tienen problemas en que se escriban libros donde se incentive la violencia, por ejemplo, ¿no? Y yo quisiera poner 2 ejemplos que me parecen muy claros para hablar de este tema. Uno de ellos es Memoria de mis putas tristes, de Gabriel García Márquez, que es un libro que habla sobre prostitución infantil y no denunciando la prostitución infantil, sino como alabándola, queriendo dar a entender que los pobres ancianitos necesitan tener una niña para poder sentirse bien y cómodos, ¿no? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. Honestamente, no se los recomiendo. Gabriel García Márquez es un escritor reconocido con títulos a nivel nacional e internacional, ¿no? Y aún así puede escribir este tipo de porquerías, ¿no? Hay otro que no es tan conocido, que es de Octavio Paz, que se llama La llama doble, que llegó a mis manos cuando yo era todavía una jovenzuela con muy poco pensamiento crítico desarrollado. Y en ese momento yo lo tomé como si fuera pues una puerta abierta al conocimiento en el desarrollo de interacción con una pareja, porque es un libro que te habla de amor. Pero con el paso del tiempo me di cuenta que en realidad lo que hacía este libro es dar a entender que las mujeres somos las culpables del desamor que recibimos, del desdén que los hombres o la indiferencia que los hombres aplican y de la violencia que pueden ejercer porque nosotras se los inspiramos. Con palabras muy bonitas, muy bien acomodadas, pero al fin y al cabo nos están culpando de algo que no es real, ¿no? Vamos, una persona te tiene respeto y te puede dar amor o no, pero eso no tiene nada que ver con lo que tú que tú lo estés provocando simple y sencillamente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y era una forma en la que el sujeto que me dio el libro, por cierto, pues me daba a entender que si de repente me ignoraba, pues era porque yo me lo había merecido, ¿no? Y que no hiciera ningún reclamo. Y bueno, estos son 2 ejemplos de libros y de autores reconocidos que han sido difundidos sin ningún problema y que en realidad tienen más perjuicio que un beneficio.
y que obviamente, pues lo que está haciendo Paco Ignacio Taibo II es demostrar su ignorancia en el conocimiento de las obras de las mujeres, de las escritoras, que hay una gran cantidad de ellas que podrían bien recuperarse. Sí, triste, ¿no? Patético aparte el tipo. Me parece una persona nefasta. Yo no sé qué hace en esta parte de cultura. Me parece que de cultura ni de educación tiene ni poquito. Y sí, lamentablemente, pues este sistema machista nos ha enseñado que estos hombres que son reconocidos, digo, el libro de Cien años de soledad también, perdónenme, también es una porquería en donde se maneja el incesto. O sea, perdón, pero yo la estaba leyendo porque, wow, alababan la obra y pues premio Nobel al señor, guácala. O sea, perdón, ni lo terminé. Es una porquería. Digo, yo no sé cuáles son los parámetros que utilicen para decir qué es una buena obra o una mala obra. Guácala, no la lean, perdón, no la lean. O sea, de verdad, no entiendo cómo pueden permitir que estas lecturas lleguen a nuestra juventud, en donde les muestran una idea irreal, ¿no? Algo que no, o sea, que no es sana, no es una sana convivencia, como siempre, el machismo poniéndose este, en la educación de nuestros niños, de nuestros chicos, en donde les imponen toda esta idea de, pues tú, ¿no? Tú puedes lograr a cualquier chavita o lo que sea, o cualquier persona, porque ni siquiera hay respeto por las familias, o sea, no sé, muchísimas cosas, situaciones y demás. La verdad es que lamentable que no le den mayor, pues, alcance a estas mujeres que, pues, obviamente traen otro chip y otro tipo de literatura, mucho más agradable, mucho más consciente, y que se les siga dando crédito y valor a estos tipos que solo saben hablar de violencia y machismo, y pues no aportar nada a la sociedad con sus porquerías que escriben. Siento yo que si vas a regalar libros, deben de ser como que te inspiren o que te hagan querer ser, ¿no? Por ejemplo, hay tantas lecturas tan bonitas, tan básicas, y si vas a hacer, y si el punto de esto es acercar a las infancias y además personas para que se cultiven, para que conozcan, para que se eduquen, híjole, la verdad es que lo están haciendo bastante mal, ¿eh? O sea, no sé, vuelvo a lo mismo, hay demasiada literatura. Tal vez a lo mejor se los regalaron y por eso los quiere regalar. Pero, o sea, de todos modos son cosas que dices, o sea, no, ¿qué están haciendo? De verdad, ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la sociedad en la que quieren estar? ¿Qué es la sociedad que quieren formar? No puedes estar, pues, dando este tipo de lecturas así como nomás porque sí, ¿no? Deben de tener un motivo y, pues, como dijo Joana, ¿no? Esto de cultura, la verdad es que está, híjole, bien por la calle de la amargura. Entonces, sí necesitan como replantearse eh, hacia dónde quieren llevar esta sociedad, hacia dónde, qué es lo que van a enseñar, qué es lo que quieren que la gente aprenda, que la gente entienda. Los libros son para que conozcas, hay muchísimos libros de historia, para que te hagan volar tu imaginación. Hay, por ejemplo, los libros estos de eh, que te regalan, ¿no? De las mujeres que han destacado dentro de su ámbito laboral pese a todo. Y entonces, ¿por qué no acercar a las personas a este tipo de lecturas que pues te dan otra vista, ¿no? Que te hacen querer ser, que te hacen aspirar, no a cosas que no es que no estén sucediendo, no es que no quieras que se enteren que sucedan, pero que no te lleven ahí. Oigan, y sí hay que mencionarlo, la tibieza de la presidenta, en vez de darle un golpe con un periódico al tipejo así de, pero sí hay, ¿no? Excusándolo, o sea, era así de, oye, a ver, o sea, ¿qué onda, no? Callarlo en ese momento y decirle, Pues él ¿sabes qué? aprovechó.
Sí le corrigió la página al decir vamos a sacar una colección de mujeres, ¿no? Pero de todas formas también pienso que fue muy tibia, pero supongo que es como no querer exponer más, porque este tipo, insisto, no es una onda de que sea la primer tontería que dice. O sea, yo de verdad no sé por qué le abrieron el micrófono, ¿no? Por ejemplo, me parece que es importante que se retomen los clásicos de la literatura porque de verdad hoy se les puede dar una reinterpretación, como Pedro Páramo, ¿no? Que romantiza el abandono del padre. Y eso no, o sea, y todos hemos leído Pedro Páramo porque es una de las lecturas básicas de secundaria para arriba, ¿no? Entonces, volver a retomar, nosotras que ya estamos avanzadas en esto de la lectura, retomar esas obras y hacer una segunda revisión para poder evidenciar este tipo de cosas. Y si tenemos hijas o hijos, no les den libros a menos que los hayan leído ustedes. Ahora yo que quiero regalarle a mis sobrinos libros para que tengan el hábito de la lectura, es así de, híjole, es que son libros para adolescentes, ¿no? Para que según yo se interesen más en el tema y no sé, pero digo, ¿qué tal que no? ¿Qué tal que dice, no sé, alguna cosa rara de amor romántico o algo así? Y yo no, primero lo leo y luego ya veo si se lo doy o no. Entonces, sí es importante que estemos muy pendientes de esas cosas. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Oigan, pues fíjense que en esta temporada de Muertos hay varias actividades que suceden en Xochimilco. En las trajineras, por ejemplo, está lo de La Llorona y bueno, ahorita también está un espectáculo teatral que se llama no es cierto, Sobrenatural, Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco y bueno, es una cosa que se ve bastante interesante. Está con nosotros en entrevista José Luis Huerta. Él lleva la dramaturgia y la dirección de esta obra y no se lo pierdan. Acaba de empezar el 24 de octubre y bueno, finaliza hasta el 8 de noviembre. Entonces, además va a haber un concurso de disfraces el 1 de noviembre que también cuenta con 3 funciones. Entonces, en la última función, si van disfrazados, atentos porque pueden ganar premios. Bueno, pues mira, este es un proyecto que nace a partir de una investigación en el Archivo General de la Nación que hice ya hace algunos cuantos años sobre un proceso inquisitorial que se le hizo a una mujer que vivió en Xochimilco justamente en el año de 1680. Okay. Y bueno, esta mujer fue acusada por lo que sería. Y bueno, pues esto es parte del resultado de esa investigación. Es un proceso que también no nada más habla sobre esta mujer, sino también, y bueno, llevamos a cabo también como todo un viaje que inicia desde la época prehispánica con estos rituales que se hacían hacia los diferentes dioses prehispánicos, como es Mictlacicutli, como es la Ciguacoa, que era una diosa venerada aquí en Xochimilco. Ajá. Y bueno, pues llegando justamente hasta este proceso donde esta mujer es herida, es golpeada no solamente por la vida, sino porque apenas han pasado 100 años de la conquista y todavía siguen en resistencia a estos pueblos originarios y sobre todo queriendo preservar sus raíces y su pureza y su lengua materna, que es el náhuatl. Porque también hablamos también sobre todo ese proceso que tiene que ver y sobre la preservación de la importancia de la lengua materna como es justamente el náhuatl.
Entonces, parte de la obra está hablada en náhuatl. Oh, ok, qué interesante. Oye, y estaba viendo que ya van a empezar funciones el 24 de octubre. Bueno, ya empezaron las funciones el 24 de octubre hasta el 8 de noviembre. Así es, ya vamos a iniciar, ya estamos a un pelito de rana calva, dicen por ahí. Sí. Entonces, ya estamos bien próximos a iniciar. El 24 es nuestra función de premier. Y bueno, pues ya tenemos 24, 25 a las 8 de la noche, 31 de octubre a las 6 y a las 9 de la noche, 1 de noviembre, 5:30, 8:30 y una función especial de medianoche, donde la gente va a tener o va a subir ese nivel de miedo, ¿no? Porque también es importante mencionar que esta es una obra, a diferencia de otras puestas en escena que hay aquí en Xochimilco, que por supuesto que tratamos de que todas estas puestas en escena pues las vengan a ver, pero a diferencia de todas estas puestas en escena, Sobrenatural se distingue porque es un proyecto inmersivo. Cuando la gente llega, no tiene que estar en una trajinera todo el tiempo, no tiene que ver a los actores así de lejos. Ellos pueden estar sentados y no saben de dónde van a salir algunos personajes. Y los tienen tan cerca como si estuviéramos en un teatro, en un foro. Entonces, creo que eso también es importante pues poder mencionar, ¿no? O sea, la gente cuando venga a ver esta puesta en escena va a tener la seguridad que va a ver cómodamente, va a estar disfrutando esta puesta en escena y se van a llevar un grato sabor de boca. Ok, perfecto. Oye, pues sí, la verdad es que se antoja bastante ir. También estaba viendo que justo el 1 de noviembre, en la última función, van a tener un concurso de disfraces. Así es. Ahora sí que a toda la gente que tenga pues la creatividad de hacerse un buen disfraz y de que podamos ahora sí que empezar a seleccionar a la gente desde que va llegando y posteriormente hacemos la pasarela de disfraces ya al último de la función. Bueno, pues se pone muy interesante, ¿no? Se pone muy padre. Entonces ¿para qué? Sí, claro, independientemente de que puede ser de terror, pero esa función pues también adquiere un tinte muy muy familiar, porque pues la gente va de pronto en familia, ¿no? O van con amigos, pero lo disfrutan mucho. Sí, claro. Los boletos para poder asistir a este espectáculo, ¿en dónde se pueden localizar? ¿En dónde va a ser? Bueno, pues tenemos diferentes puntos. Tenemos primeramente superboletos.com, que es nuestra boletera oficial. Ahí pueden buscar el evento, se meten a Superboletos, buscan Sobrenatural y ahí les va a salir el evento. Después tenemos la cartelera de teatro de la Ciudad de México, que también se pueden meter en internet y también buscar el evento, o también tenemos Teatrando, que es otra página, que también por ahí mismo pueden conseguir también sus boletos. Y pueden mandar un WhatsApp al 5641 10 58 93 y ahí les vamos a contestar y pueden pedir sus boletos también por ya sea depósito o transferencia. Con toda la seguridad del mundo pueden comprar sus boletos. Ok, perfecto. ¿Tienen redes sociales para que igual lo sigan? Así es, estamos en Facebook, Instagram, TikTok como Sobrenatural Xochimilco y bueno, van a encontrar un material precioso que hemos estado haciendo este año con mucho cariño y métanse para que vean qué bonito está, que se convenzan de que vengan a ver esta puesta. Nosotros vamos a estar en el Embarcadero Salitre, que el Embarcadero Salitre está en calle del Embarcadero, sin número, barrio San Cristóbal. Es justamente el centro de Xochimilco, a espaldas de la iglesia principal. Pues José Luis Huerta de Sobrenatural, Ritos Siniestros de las Brujas de Xochimilco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ti, Erika, muchísimas gracias. Y bueno, pues no se la pueden perder. Es un muy buen proyecto, es una muy buena puesta en escena, una muy buena opción para esa temporada de Diálogo. Seguro. Matices. Muchísimas gracias, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Matices. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana aquí en cimacradio.org, y también la cita es para las personas que nos están escuchando a través de estas estaciones donde nos retransmitimos, que es Radio Monarca 106.7 de FM y Radio Jocotitlán 106.9 de FM. Muchísimas gracias, insisto, nos escuchamos y vemos la próxima semana. Pues gracias por haber estado con nosotras. La verdad es que pues siempre tenemos algo que compartirles, entonces cuéntenos también qué piensan acerca de estos temas, síganos en nuestras redes sociales y acá nos estamos escuchando en los próximos días. Pásenla bien. Gracias, chicas. Pues sí, hay que ir a Xochimilco, ¿no, Eri? Hay que ir a este evento y darnos una vuelta. Por ahí he visto algunas cosas, algunas otras, pues no sé, eventos que se realizan en Xochimilco que la verdad se me hacen muy interesantes, muy agradables. Entonces hay que irnos a dar una vueltecita. A lo mejor no a las trajineras en donde está todo el relajo, pero sí hay espacios muy padres para compartir y disfrutar sobre todo de la naturaleza y del ambiente tan mágico que se siente ahí en Xochimilco. Entonces deberíamos de darnos una vueltecita. Y pues nos vemos la próxima semana con mucha más información, sobre todo pues para reflexionar. Gracias, chicas, y recuerden, aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.